Ok. Primero que todo, acá vamos a entrar en un área que es muy importante, relevante y, por qué no decirlo, producto también de que ustedes son dentro de un grupo de personas de una alta tasa de fertilidad. Hay que tener presente si es que en algún momento tienen tener familia o van a tener familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que los problemas mayoritarios en lo que es cierto desarrollo de anomalías, por ejemplo, en la formación de algún tejido, algún órgano, ¿cierto?, que pueden terminar de manera fatal para el feto o no, están asociadas a ciertas semanas durante el embarazo. Entonces es muy importante tener presente eso. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de todas las malformaciones, hay que dejar claro que el desarrollo embrionario, ¿cierto?, se va a dividir en tres fases. La fase de diferenciación, de morfogénesis y de crecimiento. Primero, diferenciación. Las células que parten, ¿cierto?, del blastocisto, ¿se acuerdan? ¿Ustedes tuvieron algo de embriología? Nada, eso. Y en fisio le hablaron cuando ocurría la fecundación, ¿qué podía pasar después? No se preocupen, yo les explico. Cuando la mamá y el papá, cuando ocurre la fecundación, las células comienzan a pasar varios procesos de división repetidas, ¿cierto?, generando, ¿cierto?, una estructura que se llama blastocisto. El blastocisto, así se llama, el blastocisto es el que va a llegar al útero y va a ir a implantarse, ¿cierto?, en el endometrio. ¿Okay? El blastocisto se implanta, ahí lo tenemos, vamos a grabar un poco. Hay un libro muy bueno de embriología que es Williams. Cuando trabajaba con obstetricia, cuando salió la carrera en otra universidad de Conce, ahí estaba metido yo, ¿cierto?, y trabajábamos en ese libro, por si acaso. Muy bueno. Entonces tú vas a encontrar imágenes parecidas a esta y te van a venir con toda la, ¿cierto?, la explicación. El blastocisto va a ingresar, va a empezar a generar lo que se llama anidación o implantación y comienza, ¿cierto?, ojo que esto no es mentira, literalmente a destruir el endometrio y se lo va comiendo. Un parásito. Desde el principio somos unos parásitos, por si acaso. ¿Ya? Y luego nos quedamos dentro del, ¿cierto?, de la pared del endometrio y seguimos siendo parásitos, nos hacemos de la circulación materna, ¿cierto?, y generamos la circulación materno-fetal y ahí nos quedamos, ¿cierto?, cerca de 37 semanas o un poquito más, ojalá sobre 37 semanas, para después salir y bueno, ahí verán, ¿cierto?, si son parásitos o no cuando son más grandes. ¿Ya? La gracia es que nos damos cuenta que con el tiempo comienza, en este paso de acá, ¿cierto?, comienza a generarse la diferenciación, en donde las células comienzan a pasar de esta célula primordial a, ¿cierto?, modificarse. ¿Ya? Entonces se comienzan a modificar generando distintas estructuras. De ahí viene la generación del tubo neural, ¿cierto?, el mesoderma, endoderma, ectoderma. ¿Les suena esa palabra? Tienen que haberla escuchado en algún momento, porque en biología también se ve mucho, se menciona. ¿Ya? Denle una vueltita, yo sé que lo han escuchado. Y esa sería la fase de diferenciación, seguido posteriormente de la fase de morfogénesis, en donde el cuerpo comienza, o el conjunto de células que se empezaron a diferenciar, comienzan a desarrollar, ¿cierto?, lo que va a dar paso finalmente al cuerpo. ¿Ya? Es muy rudimentario. Se genera el cierre del tubo neural, se empiezan a producir unas pequeñas protuberancias. Miren a mí, imagínense que yo soy un tubo neural, me acabo de cerrar. ¿Ya? Y acá hay unas pequeñas protuberancias que se llaman somitas. Y esos somitas comienzan a proyectarse y empiezan a generar lo que van a ser los nervios, después posteriormente el hueso, la extremidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es la morfogénesis. Estamos dando paso, ¿cierto?, a la formación del cuerpo propiamente tal. Ahí ya estamos en un periodo complicado, porque ahí si trunco algún proceso, voy a tener un proceso que no se va a generar. Tengo una malformación. ¿Me explico? Y luego, una vez que ya se formó, ¿cierto?, la estructura, ¿cierto?, básica, por así decir, porque literalmente en un par de semanas tú ya tienes un mini, por así decir. Esto, chiquitito. Viene la fase de crecimiento. Entonces lo único que queremos es aumentar el tamaño. Entonces empezamos a proliferar, pero ya el tejido está formado, sabemos la ubicación, sabemos lo que va a transformarse, por lo tanto simplemente crecer. ¿Ya? Y ahí tenemos divisiones constantes y, ¿cierto?, la fase de crecimiento está obviamente más asociada a la parte final. ¿Ya? Entonces acá hay un punto importante. Mientras más precoz ocurra la alteración, mayor suele ser la gravedad. O sea que acá podríamos tener algún problema. O sea, más que todo podría ser un problema por carga genética. Ahí le echáis la culpa a tu papá. ¿Ya? Y si fuese durante la morfogénesis, que también es bastante temprano, obviamente la alteración, ¿cierto?, o el problema que se va a generar después va a ser mucho más marcado. ¿Ya?
¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos a este tipo de errores? Vamos a ir paso a paso porque se ve un poquito chiquitito, pese que es grande la pantalla. Ya. Tenemos acá, ojo, acá está la terminología, ¿cierto? Una definición breve. Esto como para que usted vaya estudiando y repasando. Si es que el órgano se genera o no se genera. Si es que hay desarrollo o no del órgano propiamente tal. Normalmente, ¿en qué momento vamos a observar este problema? ¿Cierto? Y un ejemplo que nos puede ser útil para recordar. Los ejemplos, me percaté que a la gente acá le encantan los ejemplos. ¿Ya? Entonces, tenganlo presente para la evaluación, ¿cierto? Que tengan sus ejemplos claritos, ¿cierto? Al momento de estar explorando la prueba. Por ejemplo, la agenesia total. ¿Qué quiere decir eso? Que no se formó nada. El embrión nunca se formó. Entonces, normalmente es porque a veces cuando tenemos el cigoto, ¿cierto? Y se produce la primera fase, hay mutaciones que son letales. Por lo tanto, es inviable el embrión. ¿Okay? Entonces, no, de hecho, no se alcanza a desarrollar el embrión. Usualmente son las clásicas pérdidas que se generan, ¿cierto? Con un par de días de retraso, pensando que ya hay un embarazo, pero empieza después a sangrar. ¿Ok? Es normal y de hecho es mejor que ocurra porque la naturaleza es bastante sabia. Sabe que ciertas mutaciones van a generar muchos problemas, entonces el embrión no es viable y simplemente pasa, ¿cierto?, a morir. ¿Ya? Entonces obviamente no hay órgano, no hay nada que se desarrolle. ¿Cuándo lo vamos a ver? En la fase preimplantatorias, por eso yo le hablaba de la implantación recién, o la anidación. O sea, obviamente va a pasar antes de que lleguemos, ¿cierto?, a implantar. Es porque ya se mezclaron los genomas, ¿cierto?, madre y padre. Y también podría ser en el periodo en el que se está generando recién la implantación. Estamos hablando de apenas de 0 a 14 días, hasta máximo 2 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Muerte embrionaria, como ejemplo. Temprana, por ejemplo, un embarazo, ¿cierto?, anembrionado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Ustedes no lo van a hacer porque ustedes no son de la carrera que está asociada a esto. Pero normalmente se hace en los primeros exámenes cuando hay, primero, se llega con el test, ¿cierto?, de embarazo, el test de, ¿cierto?, de orina. Tengan presentes, también les voy a dar un montón de tips para que lo tengan presente. Los test de embarazo se tienen que analizar no al tiro. Ustedes son hijos de lo inmediato, quieren todo rápido, no sirve acá. Un día de retraso no te va a salir positivo al tiro, puede que te salga falso negativo. ¿Ok? Ojo con esto, yo sigo recibiendo correos de estudiantes que ya tuvieron hace años y ahora están más viejotes. Profe, ¿puede dar un falso positivo? No, imposible. Te puede dar un falso negativo, porque si tienes solamente un día de retraso, es muy baja la cantidad de hormonas que detecta el test. ¿Me siguen, chicos? Si aumentamos los números de días, obviamente aumenta la cantidad de hormonas. ¿Okay? Entonces, teniendo el test positivo, siempre se le tiene que hacer un examen con ecografía. En el caso inicial es ecografía transvaginal. ¿Ok? Porque tenemos que tratar de poder observar la mayor cantidad de detalle, obviamente que está muy cercano al tejido. Y ahí es cuando uno puede ver un pequeño saco, pero no se ve nada dentro, no hay presencia de palpitación, no hay nada. O sea, obviamente no tenemos creación o desarrollo de embrión propiamente tal. ¿Ok? Y es bastante interesante, porque cuando está, y recuerden que el corazón comienza a latir relativamente temprano, tú puedes poner y grabar los sonidos del corazón, ¿cierto?, en ese momento. ¿Ya? Siguiente paso sería la agenesia parcial. O sea, parcial, no es totalmente el embrión el que desaparece. Falta completa de un órgano o estructura específica, igual no deja de ser complejo. ¿Ya? ¿El órgano existe? No, porque no está presente el órgano, no se desarrolla. ¿Cierto? Etapas del desarrollo en la que ocurre normalmente, en la parte de organogénesis temprana, entre la 3ª y 8ª semana. Recuerden, ¿cuánto era el tiempo para hablar de una guagua de término? 37 semanas, ¿cierto? Mínimo. Entonces, la 3ª a 8ª semana, estamos cerquita. ¿Ya? Normalmente, ¿qué podríamos ver como un ejemplo? Agenesia renal. Hay personas que, o hay fetos. ¿Es un colegio o son sus compañeros de universidad? No, son como una persona adulta. Ya. Puede ser, ¿cierto?, ausencia de un riñón o ausencia, por ejemplo, del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan qué es lo que era el cuerpo calloso? La estructura que está uniendo, ¿cierto?, ambos hemisferios. ¿Ya? Entonces puede ocurrir procesos. La aplasia está más que todo relacionada con que ahora no es que yo tenga una ausencia del tejido del órgano en sí, tengo, ¿cierto?, un esbozo, lo que se conoce como un rudimento, o sea, lo que
parece que pudo haber terminado siendo tejido por órgano, ¿ya? Pero no, obviamente no se desarrolla correctamente. Entonces, ¿qué es lo que presentamos? No presentamos órgano, pero existe un rudimento, ¿ya? De ahí viene la palabra rudimentario, es algo como muy básico. No hay desarrollo funcional. Y acá lo estamos viendo también entre la tercera y octava semana. Ejemplo, aplasia del timo, presentan algunas patologías. Ahí tengo el síndrome de George, que no es lo único que presenta. Si usted quiere, busque información y vea fotos de personas con el síndrome de George. Son bastante características, por si acaso, ¿ya? Pero acá podemos ver, ¿cierto?, que estas personas tienen aplasia del timo. ¿Cuál será su problema principal si tienen aplasia del timo? Tomando todo el recorrido que llevamos a semestre. Va a tener problemas con lo que es el control de la autoinmunidad central. ¿Se acuerdan, no? La tolerancia central del timo. ¿Sí? Ya repasen, chicos. Ya sigamos. Hipoplasia. En este caso, el órgano, ¿cierto?, puede estar presente, pero hay un desarrollo que, ¿cierto?, es insuficiente. Entonces, normalmente tiende a ser de tamaño muy pequeño, ¿ya? El órgano existe, sí. Hay desarrollo, incompleto el desarrollo, ¿cierto? Y también va a estar en este caso presente en un periodo un poquito más elevado, ¿cierto? De la cuarta semana, ¿cierto?, en adelante podemos ver la presencia de este ¿cierto?, de esta condición. Y ejemplo, podemos ver una hipoplasia pulmonar o una hipoplasia de alguna extremidad. Yo me acuerdo de haber tenido un compañero en la universidad que tenía hipoplasia, ¿cierto?, en un brazo. Entonces, como dice, ¿cierto?, es incompleto, entonces no se ve, ¿cierto?, toda la estructura formada, ¿cierto?, y los dedos tampoco estaban completamente formados, ¿ya? Y finalmente la digenesia, en este caso se desarrollaba el tejido, pero de manera anómala. Y obviamente hay una desorganización, entonces quiere decir que no voy a ver un tejido que claramente se vea que sea funcional. El órgano está, pero está mal formado. Ahí viene el concepto de la malformación, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a estar observando? Cerca del periodo ya más tardío, sexta a 12 semanas, ¿cierto? O inclusive más adelante. Y acá podemos ver, por ejemplo, la ligenesia gonadal, que sería el síndrome de Turner. Recuerden que el síndrome, bueno, no sé si lo han visto, pero el síndrome de Turner es una patología asociada a una carga genética, ¿cierto?, que está con errores, por si acaso, ¿ya? Acá no estamos haciendo referencia a qué tipo de patología sería o cuál sería la condición que lleva a que se genere la malformación, ¿ok? Así que esto es literalmente como la mirada general de cómo usted puede clasificar este tipo de malformación. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí? Entonces, si analizamos las tasas de muerte, los casos de muerte en, ¿cierto?, en fetos, recién nacidos, principalmente son fetos, dejé marcadito acá lo que corresponde a una anomalía de tipo congénito, que van a estar llevando a que se generen ciertas malformaciones, etcétera, etcétera, ¿okay? Y obviamente esto puede estar dado, ¿cierto?, por tejidos que obviamente son fundamentales, que no se forman correctamente. Es difícil que el paciente pueda sobrevivir, ya tomando en cuenta todos los otros factores. Acá tengo complicaciones en el parto, ¿cierto?, una septicemia, ¿cierto?, del recién nacido, complicaciones durante el parto, una asfixia neonatal, entre otras, ¿ya? Entonces, las causas que pueden llevar a que terminemos con una condición, no necesariamente que tengamos muerte del feto, ¿cierto?, no necesariamente, pero las causas que pueden llevar a que se generen esta anomalía pueden ser variadas. Siempre partiendo con la causa genética, ¿ok? Acá tenemos que darle, ¿cierto?, un peso a esto porque es uno de los factores, ¿cierto?, interesantes. Infecciosos también. Se han encontrado patologías de malformación producto de infecciones. Por ejemplo, busquen malformaciones y enfermedades de transmisión sexual como tarea personal. ¿Ya? Malformaciones y, ¿cierto?, de enfermedades de transmisión sexual. También puede ser de tipo mecánico. Usted dirá, profe, mecánico, sí. Resulta que tú podrías tener un tejido que está comprimiendo una zona por ejemplo, del pie del bebé, del feto. Tú puedes tener una compresión que lleve a que, si este fuese el pie, que no se forma así, sino que por la compresión que se genere se forma de esta manera. Por lo tanto, toda la estructura ósea se ve, ¿cierto?, deformada, ¿ya? O también puede ser mecánico en el sentido de que existen, literal, esto tiene muy mala suerte, pero se liberan pequeños trozos de tejido placentario, o del saco amniótico en realidad, que envuelven zonas del embrión. Por lo tanto, se va desarrollando. ¿Usted alguna vez ha visto un árbol cuando le ponen un anillo y empieza a crecer? ¿Qué le pasa al tronco? Queda deformado, ¿cierto? Exactamente pasa lo mismo con un órgano, por ejemplo, una extremidad de un feto, si estuviese bajo esa condición. ¿Ok?
Lo vamos a ver después, se llaman bridas. Ahí se lo voy a mostrar más adelante. El ambiente, porque podrían ser perfectamente sustancias que se estén consumiendo. Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos en esta clase. Vamos a hablar de la talidomida, vamos a hablar del alcohol, porque ustedes deben saber que el alcohol genera anomalías congénitas, por si acaso. De hecho, está tan bien descrito que podemos ver las características faciales de un sujeto que tiene problemas por haber estado a la madre consumiendo alcohol durante el embarazo. ¿Ya? Ahora, te piola, no andan mirando ahí está súper descrito, te vas a dar cuenta. Cierta característica, las orejas, el mentón, así tú empiezas a mirar, te das cuenta al tiro. ¿Ya? Y el estilo de vida que está también asociado, ¿cierto?, al consumo de ciertas sustancias, como les dije, el alcohol, principalmente. ¿Ya? Así que vamos con los tipos de anomalías. Primero tenemos la malformación. ¿Ya? Entonces acá podemos ver lo que sería cierta malformación, que derechamente tenemos un órgano o parte del cuerpo, ¿cierto?, que tiene un proceso de desarrollo pero que no es normal. O sea, acá por ejemplo podemos ver el rostro del bebé que no se ve con ninguna complicación, pero tiene el paladar, ¿cierto?, abierto, ¿cierto?, escindido, o sea, quiere decir que tiene un paladar, ¿cierto?, que está que no alcanzó a cerrarse completamente. Recuerden que nosotros somos un tubo que se cierra hacia adelante, ¿ok? Por lo tanto, la parte rostral, en algunas ocasiones faltan, ¿cierto?, algunos marcadores o sustancias que nos permiten cerrar correctamente el tubo neural y se generan este tipo de condiciones. Particularmente, y acá las damas presentes tienen que tener muy claro esto, el folato o ácido fólico. ¿Ya? Súper importante. Lo primero que te van a pedir cuando, si es que tú quieres tener familia, y vayas a hacer tu informe, ¿cierto?, lo primero que te van a dar son suplementos con ácido fólico. ¿Ya? Ahora, si tú comes toda tu vida verdurita, alimentas bien, nunca te va a faltar el ácido fólico. ¿Ya? Pero acá pueden ver efectivamente qué pasa si que me está faltando esto, ¿cierto? También tenemos acá el mismo caso, un poco más severo, porque también tenemos, ¿cierto?, el labio superior que no se logró cerrar. Y yo doy otro ejemplo que sería la espina bífida. ¿Han visto alguna vez un paciente con espina bífida? Literalmente no se cierra la espina correctamente, por lo tanto tú puedes ver, ¿cierto?, acá cómo sobresale el tejido. Y en casos mucho más complejos podemos tener nunca me gusta esta palabra, mielmeningocelia, que es un cuadro de espina bífida mucho más complejo. E incluso hay salida de contenido de él. ¿Okay? Mucho más complejo. ¿Okay? Acá obviamente es importante, ¿cierto?, la obtención de folatos. ¿Ya? Esas serían las malformaciones. Por otro lado tengo las deformaciones. El tejido, ¿cierto?, se va a tender a modificar. Acá está lo que les comentaba, el piececito de un bebé, ¿cierto?, bien desarrollado, pero producto de, por ejemplo, una fuerza mecánica sobre el tejido que duró durante mucho tiempo, es muy importante, tiene que ser durante harto tiempo, obligó a que el tejido se tuviese que malformar. ¿Usted se podría imaginar cómo podríamos llegar a eso? ¿Qué hacían las mujeres en la antigüedad para que no se dieran cuenta que estaban embarazadas? ¿Cierto? O sea, en la antigüedad, pues yo estaba chico, me acuerdo que había vecinas que hacían esa tontería. Se ponían, ¿cierto?, cosas para apretarse para que no se notaran y comprimían el abdomen, o sea, la pobre bobita estaba ahí. Entonces tú podrías terminar con un pie, ¿cierto?, o con alguna extremidad deformada. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Esto netamente es producto de qué? De una acción mecánica sobre el tejido. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Las disrupciones. Acá está lo que les comentaba yo. Alguna parte del cuerpo, ¿cierto?, pueden tener, acá sale, ¿cierto?, indicado, interferencia o obstrucción del desarrollo vascular normal, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, acá está lo que yo les mencionaba, las bridas amnióticas no son nada más que tejido fibroso que puede liberarse del saco amniótico y puede envolver parte del tejido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasaría a mi dedo si yo me lo aprieto ahora? Le pongo un elástico fuerte. ¿Pero cómo se vería? Está bien. Primero se vería medio blanco y después se vería morado. ¿Ya? Pero está bien. Te fuiste como tira y box, está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos tejidos no van a poder desarrollarse correctamente. Tú puedes ver, mira, ahí se ve clarito que había una compresión del tejido, pero mira la pierna. Ahora bien, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es una cosa de tener muy mala suerte. ¿Ya? Entonces, una disrupción haría referencia a eso. Está impidiendo que se generen los vasos sanguíneos
correctamente y obviamente va a llevar a que el tejido no se pueda desarrollar como se espera. Las otras son las displasias que quizás más de alguno de ustedes quizás tuvo cuando nació. Si usted no lo sabía, cuando una bobita nace, se le tiene que hacer, y acá hay que tener cuidado, y si le mandan a hacer la radiografía, póngase pesado, hay que hacerle una ecografía a la bobita, para poder ver, ¿cierto?, si es que están bien posicionados los huesos que están en cierta unión con la cadera. ¿Ya? Esto es común en la recién nacida, y se tiene que hacer por ecografía, no por radiografía. ¿Ya? Aunque en algunos casos te van a mandar, tiene que ser pesado por eso. Y esto, ¿qué es lo que te está indicando? Que hablamos de la displasia, que durante el desarrollo simplemente algunos tejidos se desarrollaron, pero no embonaron correctamente, se tendieron a desplazar. El nombre lo dice, displasia, ¿cierto? Se desplazaron uno de otro. Ahora, esto, si no se toma ninguna medida, obviamente va a tener problemas para toda la vida de la persona. La persona con displasia de la cadera, si no son tratadas cuando son guaguitas, van a siempre tener un problema de, ¿cierto?, de desplazamiento. Porque tú puedes ver que el hueso va a estar separado, por lo tanto siempre va a estar haciendo este juego. Y va a empezar a desarrollar dolor. Si la persona tiene sobrepeso además, va a ser mucho peor. Por eso es que si usted, pregúntele a su mamá, porque usted no va a saber si era una boba. Pregúntele a su mamá o a su papá si cuando nació le pusieron algo acá que le apretaba y le tenían las piernecitas separadas, ¿cierto?, con un poquito de yeso durante unos cuantos meses. Si fue así, o le pusieron, ¿cierto?, algo que le apretaba un poquito más la parte de la cadera, era porque seguramente usted nació con displasia, se lo descubrieron, lo identificaron y lo corrigieron. ¿Ya? Ya. Otro tipo de anomalía serían los síndromes. ¿Ya? Bueno, hemos descrito lo que son los síndromes, ¿cierto? El conjunto de signos y síntomas. Pero en este caso hacemos referencia, ¿cierto?, a patrones que están relacionados, en este caso, a problemas desde el punto de vista genético. ¿Ya? Lo que estamos hablando es la trisomía del par 21. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto que estamos viendo acá, chicos? El cariotipo. ¿Me enseñaron eso en biología? Sí, sé que sí. ¿Y dónde ven lo extraño acá? Primero que todo, son siempre padres porque la mamá y el papá aportó su parte. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos puede venir uno de más. Y yo tengo la trisomía. Y esto se llama trisomía del par 21. Por lo tanto, me voy a buscar el par 21 y me voy a encontrar con 3. Ahí está la trisomía. ¿Me siguen, chicos? Ahora, acá hay que tener cuidado con algunas cosas. Si todas las células del organismo presentan la trisomía, vamos a tener, ¿cierto?, el síndrome clarito. Pero en algunos casos existe lo que se conoce como el mosaicismo, que son personas que tienen, ¿cierto?, trisomía, pero no está presente en todas y cada uno de los tejidos de su cuerpo. ¿Ok? Entonces la persona presenta ciertas características, pero puede desenvolverse en algunos casos sin ningún problema dentro de la sociedad. De hecho, hay personas que nunca han sabido en su vida que tienen, ¿cierto?, trisomía, porque tienen un mosaicismo bastante leve. Pero le hacen un cariotipo y dicen, oye, ¿qué onda? ¿Tenés trisomía? Y tú lo que mirando, y claro, siempre le encontraste algo como que algo en su fenotipo. Y era como, pero bueno, no pasaba, ¿cierto? Chile no puede correr, pero no. Entonces, ojo, ¿cierto? Obviamente en este caso estamos hablando del cuadro ya, ¿cierto?, completo. Pero tengan presente que este año pasó algo súper importante con esto. ¿Supieron ustedes lo que pasó este año? ¿Qué pasó? Recuerdo que en Japón había encontrado una forma de inhibir la trisomía 21. Lo que se hizo fue utilizar la técnica de CRISPR, ¿cierto?, que es editar el DNA. Porque, ojo, estamos en esa de parada ahora. Estamos en la edición del DNA. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué pescaron? No un organismo completo. Transformaron células de un sujeto con trisomía y con esta técnica, literalmente, eliminaron el tercer cromosoma para que ya no hubiese más trisomía. ¿Me siguen? ¿Qué se hace harto rato? Porque de hecho mi hermano lo tuvo que hacer, mi hermano es mucho mayor que yo y tu familia estando más viejo. En Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es tomar muestras de cuando recién empieza el embarazo, ¿cierto? Hay células fetales que están presentes en el líquido amniótico, toman muestras, las secuencias y puedes ver si hay trisomía o no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Podría, por ejemplo, hacer la fecundación in vitro, ¿cierto? Hacer al tiro el análisis cromosómico. Y si veo que hay trisomía, por ejemplo, mucho, porque la madre tiene mucho, no sé, 42, 43 años, que aumenta la probabilidad, yo podría ahora evitar, ¿cierto?, el genoma de estos embriones, me aseguro que la célula comience a dividirse sin ningún problema, lo reimplanto y listo, tengo la guagua y no hay más trisomía. ¿Me siguen, chicos? Así que probablemente ustedes van a tener que
ver eso ya como algo recurrente cuando sean viejitos, por si acaso. Yo ya voy a estar bajo PPD. ¿Me siguen hasta acá, muchachos? ¿Sí? Perfecto. O quizás voy a estar en la casa peleando. Viejo y quizás. Ya. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a esta anomalía? Hay dos posibilidades. Dos posibilidades. Que tengamos causas naturales, por así decir, que se conocen como primarias. O sea, nunca han sido naturales, pero son primarias. O sea, no es por un agente externo, ¿ya? Que son las genéticas. ¿Ya? Y tenemos las secundarias, que son las que están relacionadas a la parte ambiental, que son en menor cantidad, ¿cierto? Proporcionalmente. Normalmente se hablan de condiciones multifactoriales cuando hablamos de los dos juntos en total, de la totalidad, ¿cierto? Que son como 50% más o menos, ¿ya? Y hablamos de las idiopáticas, que son aquellas que no tenemos idea por qué ocurre. Siempre cuando te digan, esta es una enfermedad idiopática, es porque te dicen, la enfermedad está, no sabemos por qué ocurre. ¿Ok? Entonces hay un porcentaje chiquitito. De este grupo entonces me interesan las primarias y las secundarias que las analicemos. Y las primarias siempre son problemas genéticos. Entonces vamos a ver que pueden ser anomalías, ¿cierto? Por ejemplo, en el número de cromosomas, ya lo vimos, y en la estructura. Pueden ser monogénicas, ¿cierto? Puede haber solamente un gen que esté involucrado o poligénicas. Y acá también es importante que tengan presente que acá la segregación mendeliana es fundamental. Por lo tanto, cuando usted fue concebido por su mamá y su papá, ¿recuerda que estoy dibujando, ¿cierto?, las cromátidas hermanas? Si el gen en interés está mutado y por lo tanto tú recibes esta cromátida con el gen mutado, ya me estoy complicando con los colores, y esta otra sin el gen mutado, es probable que tú no tengas, ¿cierto?, seas capaz de poder tener un desarrollo normal. ¿Ok? Pero si por cosa del destino la otra parte también tenía un gen mutado y tú recibiste los dos, ahí obviamente va a ser mucho más probable que se pueda desarrollar, ¿cierto?, la malformación o el problema, ¿cierto?, en el desarrollo. ¿Me siguen, muchachos? Así que igual es importante, ¿cierto?, nuevamente utilizar la segregación mendeliana, ¿cierto?, para estos casos. Ya, y normalmente en la parte genética, yo sé que ustedes lo vieron, pero porque la profe que le hace clase de esto ya me lo comentó, ¿cierto? Vieron, por ejemplo, la fenilcetonuria, lo tienen que haber escuchado, ¿sí o no? ¿Cierto? Y la fibrosis quística. Quizás la fibrosis quística no tanto, pero sí la fenilcetonuria. ¿Se acuerdan qué es lo que era, no? Cuando carezco de las enzimas para poder metabolizar la fenilalanina, ¿cierto? Entonces empieza a acumular. Y eso puede ser peligroso. Y la fibrosis quística, que es cuando hablamos de una falla en el gen de un canal de cloruro. Así de simple. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la fibrosis quística, no? ¿Sí o no? Les comento, la fibrosis quística, como les dije, está asociada a la mutación del gen de un canal de cloruro. Le comentaba a la gente de obstetricia de la mañana que antiguamente, cuando había una guaguita, esto hacía las parteras, limpiaban a la guaguita y le pasaban la lengua por la frente. Hartas décadas atrás, no sé. Y la partera decía, la guaguita tiene la frente salada, se la pasan, su guaguita se va a morir pronto. Quizá de ahí venga el dicho de que estoy salado. ¿Ya? Ojo. ¿Y eso es por qué? Porque cuando tengo esa patología, ese canal iónico no funciona, por lo tanto yo pierdo sodio y cloruro y me empieza a quedar acumulado en la piel, haciendo que mi piel sea mucho más salada. Y usted dirá, profe, ¿por eso me voy a morir? No, es que también ocurre a nivel de la vía respiratoria, tracto digestivo, que era asco. ¿Estamos? Entonces, obviamente, un problema, ¿cierto?, de tipo genético. ¿Les gustó? ¿Le llamó la atención? Búsquelo en el portal, te lo explican súper bien. Cuando te compartan el red. ¿Ya? Y la secundaria está asociada, obviamente, a eventos ambientales. Estamos, por ejemplo, hablando de agentes biológicos, pueden ser, ¿cierto?, algunas infecciones, o elementos, sustancias químicas o físicas, ¿cierto? Los disruptores vasculares, que de hecho se entiende. Un disruptor vascular lo que hace es impedir que se desarrollen vasos sanguíneos. Eso va a llevar a que, ¿cierto?, un tejido específico no tenga suficiente sangre para desarrollarse. Y también pueden ser algunas condiciones maternas, ¿ya?, que pueden ser propias, ¿cierto?, de la propia madre y cómo esté llevando el embarazo. Entonces, cuando hablamos de factores ambientales, aparece el concepto de los teratógenos. Y acá estamos hablando de un tema importante. Les comento. Cuando usted es del área, particularmente si usted es químico farmacéutico,
vas a ver que algún tipo de sustancia, por ejemplo, algunos antibióticos, son teratógenos o teratogénicos. Por lo tanto, si usted estuviese pensando, sospechando un embarazo y está con el tratamiento, usted al tiro tiene que tomar la medida correspondiente. ¿Ya? Una persona que no es del área no sabe. Y después, obviamente, mucho más avanzado, ¿cierto?, el cuadro y ya no se puede, ¿cierto?, hacer nada al respecto. ¿Ok? Entonces, los teratógenos pueden ser desde fármacos, algunos se usaban con muy buenas intenciones y dejaron la escoba, hasta sustancias que obviamente ustedes pueden, ¿cierto?, ingerir, como por ejemplo el alcohol. ¿Ok? A eso me refiero con los teratógenos. Entonces, la teratogenia hace referencia, y eso son, ¿cierto?, representaciones que efectivamente se pudieron encontrar en la historia. Ustedes han visto arte, creo que han visto el caso de las hermanas que tienen dos cabezas. ¿Cierto? Ahí va. Ya, entonces, como una forma de poder describirlo se hacía en base a los principios teratogénicos de Wilson. Él decía que, para que ocurra esto, ¿cierto?, la teratogenia debería haber primero una susceptibilidad dependiente del genotipo. O sea, el genotipo te debería entregar, ¿cierto?, o indicar si eres más susceptible o no. El efecto va a variar según el momento del desarrollo, porque la sustancia teratogénica, si está presente en un periodo crítico, claramente va a generar efectos mucho más complejos, así estuviese, por ejemplo, casi al término del embarazo, y ya no hay nada que se pueda, ¿cierto?, malformar. Va a actuar a través de mecanismos específicos, y acá me interesa mucho que ustedes manejen los mecanismos. Te voy a hablar de los compuestos quirales, ¿cierto?, algunos medicamentos interesantes que vamos a mencionar ahí. ¿Ya? El agente debe alcanzar el tejido en desarrollo. Esto es muy importante. Ojo con esto. Cuando me refiero a que el tejido debe alcanzar, la sustancia debe alcanzar el tejido en desarrollo, es que tiene que pasar a través de la placenta. Sí o sí. Si yo te digo una sustancia, tomamos que te pongo un caso. Me estoy imaginando porque la prueba no existe. Y entre todas las cosas que te digo que la sustancia no traspasa la placenta, no puede generar teratogénesis. Porque nunca va a alcanzar el tejido que debería dañar. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Entonces tiene que alcanzar el tejido. ¿Puede causar muerte? Sí, dependiendo qué tan grave sea, ¿cierto?, la malformación. Puede generar malformaciones derechamente, ¿cierto?, del tejido, o puede llevar inclusive al desarrollo de retraso en el desarrollo o también a nivel cognitivo. Va a depender del caso que estemos analizando. Siempre va a depender de la dosis y la duración. Por eso que cuando tú estás con algún tratamiento médico, esto es muy importante, ustedes deberían tener una fijación con los apartados que traen todos los medicamentos. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Los prospectos. ¿Ya? Yo siempre digo a mis estudiantes de química y farmacia en cualquier universidad, usted debe siempre tener esa necesidad de que aparece un medicamento cerca de usted, pide permiso y se queda con el prospecto. ¿Okay? Porque tiene que estar leyendo todo ese tipo de cosas. Dependiendo del tipo de medicamento, yo sé que podría tener contraindicación con el embarazo o control de la dosis y el momento en el que se pueda administrar. ¿Okay? Entonces va a depender mucho de, ¿cierto?, cuál sea el tipo de sustancia que esté administrando, si que hubiese embarazo, ¿cierto?, involucrado. Acá lo importante es que tengan presente algo. Ante la duda, ¿qué te decían para la prueba de selección universitaria? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué decían para la DAE ante la duda? ¿Responda a la chunta o vomita? ¿Dieron la frase? ¿Sí? ¿Hace 4 años? Pero yo di la PA. Hace muchos años. Se después de aquí toda la. Y en ese tiempo te decían, ante la duda, vomitar. Muchachos, si hay cualquier medicamento y usted tiene duda con respecto a qué podría pasar en un embarazo, no lo va a tener en De hecho, hay, muchachos, escuchen por favor que esto pasó acá en Concepción, en Talcahuano. Una mujer llegó a dar a luz, ¿cierto? Y le dijo a la gente del hospital, acá en Higuera, que había estado consumiendo recurrentemente cannabis durante el embarazo. Pasó hace como unos 4 años atrás, o 5, y se armó un tremendo problema porque obviamente informaron, ¿cierto? Y finalmente empezó un problema de litigio a ver si se quedaba con la guagua. ¿Okay? Fue un tema grande. Y salieron muchas personas a decir, incluidos algunos colegas míos, diciendo, porque trabajan con cannabis, hacen estudios con cannabis. No hay ningún dato que indique, ¿cierto?, que genere daño. Ya, pero ¿cuántos hay? No, son muy pocos. Entonces no puede decir que no hace daño. Presenta hartos datos y ahí recién creemos que no hace daño. Sabemos que la cannabis genera problemas en desarrollo a nivel neuronal, por ese caso. Y si eres muy joven, te genera problemas de conexiones. No así cuando eres mayor. Así que esperen su mano. Ya.
¿Me siguen hasta acá? ¿La importancia de esto? ¿Cómo estamos ahora? ¿Quedan 8 minutos? Ay, caramba, ya. No quería grabar, no que tenga que grabar. Ya, ¿cuándo yo estoy más propenso a tener problemas, muchachos? Y acá tenemos una línea de tiempo clarita. Miren, chicos. Primero, miren, semanas. ¿Ya? Cuando yo estoy en las primeras 2 semanas, ¿cierto? No soy susceptibles a teratogénesis. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, porque, tomando en cuenta que son factores externos, ¿ah? No son ellos. Porque estoy recién en la parte de la diferenciación, no estoy generando la morfología de lo que va a ser el cuerpo. ¿Ya? Pero si nos vamos de la tercera semana, miren para acá, hasta casi la 16ª semana, dependiendo de algunos casos, la sensibilidad es mucho más elevada. Va a depender de qué cosa. Si hablamos, por ejemplo, del tubo neural, si se dan cuenta, miren, el tubo neural, súper grande. Y obviamente puede llevar a también desarrollo de deficiencia mental. Hay un cráneo bífido, por si ustedes no sabían. ¿Le gustan las imágenes fuertes? Busquen, cráneo bífido, lo mismo. No se cierra. ¿Ya? Entonces se puede ver, ¿cierto? También, y de hecho puede quedar el encéfalo fuera. Ya. También podemos tener, ¿cierto? Problema del labio hendido, ¿cierto? El labio leporino. Orejas mal formadas, ¿cierto? Con implantación baja y sordera. Ojo, implantación baja de orejas es característico del consumo de alcohol durante el embarazo. Ya desarrollo de catarata, glaucoma, si se dan cuenta, va a depender del tejido. ¿Cierto? Estamos hablando del ojo, acá en el caso, ¿cierto?, de los dientes puede haber hipoplasia, paladar hendido, si se dan cuenta, no es necesariamente al mismo tiempo que el labio hendido. Y masculinización de genitales femeninos. Se tira, profe, ¿cómo puede ocurrir eso? Sí, por supuesto. Eso podría ser porque falta una enzima. Bueno, no lo voy a enseñar ese no lo voy a complicar más. Ustedes en su suprarrenal producen una hormona que se conoce como andrógenos débiles. Lo deben haber visto en fisiología. Se secreta aldosterona, cortisol y andrógenos débiles. ¿Ya? Y se llama androstenediona o DHEA. No sé cómo se habrá dicho la profesora. ¿Cómo se llama la profesora? ¿América? ¿No? América. No la conozco, pero el nombre ya me quedó guardado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podría tener carencia de la enzima que permite producir las otras hormonas, como aldosterona y cortisol. Por lo tanto, yo empiezo a producir gran cantidad de andrógenos débiles, que es lo único que puedo hacer. Entonces, un embrión genotípicamente femenino se va a masculinizar. Usted dirá, profe, eso es común. Acá en Conce ha pasado muchas veces, me han venido a buscar estudiantes y dicen, profe, ¿sabe qué? Ya están trabajando, ya terminaron. Dice, profe, ¿sabe qué? Pedí la autorización, los papás, y miren lo que me encontré. ¿Cierto? Y veían la imagen de claramente una guaguita, y era un recién nacido, genotípicamente femenino, pero tenía masculinización de la genital externa. ¿Okay? Y también puede ocurrir en el caso de los fetos masculinos con una mayor crecimiento de la genital externa. Tampoco suena como algo genial porque hay que igual hacer cirugía reconstructiva para que sea funcional. Quedan 5 minutos. Así que puede, ¿cierto?, ser una posibilidad. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuándo estamos en peligro? O mayor probabilidad. Tercera semana hasta aproximadamente la octava, en su gran mayoría, ¿cierto? Hasta la semana 16 si hablamos ya de deficiencia mental, pero si se dan cuenta, es grande el periodo de tiempo. Por eso es que es importante saber cuándo se está expuesto a una sustancia teratogénica, ¿cierto? Teniendo claro cuánto tiempo de embarazo hay. ¿Okay? Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo yo podría generar estos efectos, o estos agentes podrían generar sus efectos teratogénicos? En una mujer embarazada va a ser a través de 3 vías. Exposición directa, ¿cierto?, de la embarazada, el feto o embrión. Exposición a un agente de eliminación lenta de una mujer próxima a la concepción, o sea que quiere decir que la mujer se expuso, consumió algún medicamento o algo que no se puede eliminar de manera rápida, en el entretanto quedó embarazada, y como se elimina lentamente, fue ejerciendo su efecto teratogénico en el cierto embrión que se está formando. ¿Okay? Entonces se expuso antes. Ya puede ser que ya esté embarazada y se exponga la mujer o el embrión o el feto antes de quedar embarazada, o algún efecto mutágeno de un agente, ¿cierto?, antes del embarazo. O sea que hubiesen sustancias que generen efectos mutagénicos que vayan a generar ciertos problemas en las células que vayan a formar el embrión, ¿okay?, cuando ocurre la fecundación. ¿Quiénes son las que están más propensas a tener problemas? De hecho, ¿por qué hablamos de la mujer embarazada? Es la mujer. Pues recuerden,
la mujer tiene un número de ovocitos fijo. Por lo tanto, esas células, mientras más tiempo pase, más expuestas están a sustancias que vayan a dañar el material genético. El varón no, el varón está dale produciendo espermatozoides todo el rato. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que podamos acumular daños en el genoma en ese punto. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? No lo descarto 100%, pero es mucho más común en las mujeres. Por eso es que en algunos casos hablaban de machismo, la verdad es que no es así. La mujer tiene que tener presente que si quisiera tener familia y está esperando pasar de los 37 para adelante, primero, 37 años para adelante, la fecundidad cae rápidamente. Y mientras cae la fecundidad, 37 años en adelante, aumenta la probabilidad de patología producto de acumulación de mutaciones en las células. ¿Okay? Así que, por eso siempre se le dice, si usted quiere tener familia, ojalá que no espere tanto porque aumenta la probabilidad de tener algún embarazo con algún problema. Y no alcanzamos más porque esto tendríamos que explicarlo un poquito más de detalle. Ya. Se me hizo cortísimo. Ya. Escúcheme bien. Me queda un minuto. ¿Todos firmaron la lista? Gracias. Ya. Clase el miércoles. Ojalá que ya me voy a volver a insistir, como le dije, a coordinación para ver si les puedo subir o no. Si alguien quería hacer su puntaje y no vino a la revisión, puede preguntarme ahora. Si es que no hay alguien que no he hecho. Y voy a evaluar si es que si no dejo grabado. Por último, terminamos esto el miércoles, avanzamos con la otra clase y lo que esté faltando lo dejo grabado. Porque al final pude darme cuenta cómo grababa la clase.